Nunca imaginé que mi propia familia podría ocultarme algo tan grave. Todo comenzó una noche que cambió mi vida para siempre. Si quieres seguir mi historia hasta el final, suscríbete y comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Madrid, 2022. La lluvia golpeaba el asfalto con fuerza, dibujando líneas brillantes en la calle frente a mi ventana. Dentro de mi apartamento, el aire estaba cargado de una tensión que no podía disiparse. Marta, mi hermana, acababa de regresar de una reunión familiar que se suponía sería tranquila, pero la expresión en su rostro decía lo contrario. Había algo en sus ojos que me heló la sangre antes de que pudiera escuchar una palabra. «No vas a creer lo que pasó», empezó, su voz temblando, como si cada sílaba fuera un esfuerzo enorme. Me senté frente a ella, intentando mantener la calma, aunque por dentro mi corazón golpeaba con fuerza. Marta me explicó que el hombre que años atrás me había hecho daño, un amigo cercano de la familia, alguien que todos considerábamos de confianza, había intentado atacarla nuevamente. 3 años habían pasado desde aquel terrible incidente, y creímos que todo había quedado atrás. Pero no, la amenaza había regresado. Recuerdo cómo me sentí cuando escuché esas palabras. Una mezcla de incredulidad, miedo y un profundo sentido de traición. Mi mente comenzó a repasar todos los momentos que había compartido con aquel hombre. Todos los gestos amables que ahora parecían sospechosos. ¿Cómo era posible que alguien en quien confiábamos pudiera volver a lastimarnos? Y aún más, ¿cómo era posible que nuestra propia familia hubiera tratado de minimizarlo? «Dicen que exageras, que solo fue un malentendido», dijo Marta con los ojos húmedos. «Pero esta vez no estoy segura de que solo sea eso». Sentí una punzada en el pecho. Mi familia, la misma que me había enseñado a confiar y a proteger a los nuestros, había decidido mirar hacia otro lado. La mezcla de rabia y desilusión me envolvió. Me pregunté durante minutos si alguna vez había conocido realmente a quienes me rodeaban. Todo parecía una construcción frágil, lista para derrumbarse en cualquier momento. Mientras trataba de procesar la noticia, apareció alguien cercano, un familiar que siempre se había mostrado confiable. Me ofreció ayuda, refugio y apoyo, diciendo que podíamos manejarlo juntos. Pero había algo en su mirada que no encajaba. Un destello de nerviosismo, un pequeño tic que me hizo sospechar. La intuición me dijo que debía tener cuidado, que detrás de sus palabras amables podía haber motivos ocultos. Pasamos la noche hablando, intentando reconstruir un plan de acción. Marta estaba asustada y yo me sentía impotente. Cada estrategia que proponíamos parecía pequeña frente al peligro que nos acechaba. La ansiedad no nos dejaba dormir, y yo no podía evitar imaginar el peor escenario posible. Que aquel hombre entrara en nuestra vida y que esta vez no hubiera forma de detenerlo. Mientras la lluvia seguía cayendo, recordé momentos del pasado que hasta entonces había tratado de olvidar. Las tardes en el parque donde jugábamos con Marta, las reuniones familiares en las que aquel hombre siempre estaba presente, las risas y los abrazos que ahora parecían una máscara que ocultaba su verdadera naturaleza. Todo se mezclaba en mi mente con la realidad que enfrentábamos ahora. La sensación de traición era tan intensa que parecía tangible, casi un objeto que podía tomar entre mis manos. Intenté organizar mis pensamientos, pero cada vez que creía tener un plan, otro detalle del pasado surgía para confundirme. Descubrí que ciertos documentos familiares habían sido alterados, que mensajes que yo creía verídicos habían sido manipulados. La vida que conocía hasta ese momento se estaba desmoronando, y con ella, la idea de seguridad que siempre había dado por sentada. Marta, viendo mi preocupación, me tomó la mano y me miró fijamente. «Tenemos que ser fuertes. No podemos dejarnos vencer por esto». Su voz era firme, aunque podía notar la sombra de miedo que la acompañaba. Sus palabras fueron un pequeño alivio, pero también un recordatorio de la responsabilidad que recaía sobre mis hombros. No podía permitirme fallar, no ahora, cuando ella necesitaba más que nunca a alguien que la protegiera. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia, decidí que haríamos lo que fuera necesario para mantenernos a salvo. Huir si era necesario, buscar respuestas aunque fueran dolorosas, y descubrir finalmente la verdad que todos habían intentado ocultar. Porque algo me decía que lo que había ocurrido aquella noche no era un accidente aislado, sino la punta de un iceberg de secretos familiares que podrían cambiar nuestra vida para siempre.
Los minutos se convirtieron en horas mientras planeábamos nuestro próximo paso. Cada sonido en la calle me hacía saltar. Cada sombra que se movía me recordaba que el peligro podía estar más cerca de lo que imaginábamos. La tensión se convirtió en un compañero constante, y por primera vez comprendí que nuestra seguridad dependía no solo de lo que hiciéramos, sino de cómo interpretáramos cada señal, cada gesto de quienes nos rodeaban. Finalmente, agotados, nos recostamos en el sofá, cubiertos con mantas, mientras escuchábamos la lluvia romper contra los cristales. La incertidumbre nos abrazaba, pero también una determinación silenciosa. Sabíamos que esa noche marcaría un antes y un después en nuestras vidas y que nada volvería a ser igual. Nadie sospecha que esta noche marcará para siempre nuestra historia familiar. Cada decisión, cada movimiento, nos acercará a una verdad que muchos han intentado ocultar durante años. Después de aquella noche en Madrid, Marta y yo sabíamos que no podíamos quedarnos. La ciudad que nos había visto crecer se había convertido en un lugar de recuerdos dolorosos y amenazas constantes. Decidimos mudarnos temporalmente a Valencia, esperando que la distancia nos diera un respiro y nos permitiera organizar nuestras vidas sin la presión constante del miedo. Desde el primer momento, la ciudad nos recibió con un silencio extraño. Las calles anchas y soleadas de Valencia parecían acogedoras, pero también desconcertantes. Cada esquina me recordaba que debíamos mantenernos alerta. Los días pasaban lentos mientras buscábamos trabajo, alojamiento y estabilidad. La sensación de vulnerabilidad nunca desapareció. Incluso los vecinos más amables despertaban en mí una pequeña alarma interna. Fue entonces cuando conocí a Lucía. Vivía en el apartamento contiguo y parecía ser una persona confiable, siempre con una sonrisa amable, dispuesta a ayudar y a escucharnos. Su presencia fue un alivio inesperado. Recuerdo la primera vez que nos invitó a tomar café en su terraza. La luz del sol caía sobre su rostro mientras nos contaba historias de la ciudad, y por un momento sentí que la normalidad podía existir de nuevo. Pasábamos horas conversando. Lucía parecía entender nuestra situación sin necesidad de muchos detalles. Sus palabras me ofrecían un consuelo que había olvidado que existía. Alguien que no juzgaba. Alguien que simplemente escuchaba. Marta, por su parte, comenzó a sentirse más segura, sonriendo nuevamente por las pequeñas cosas. Por primera vez en semanas, pude notar un destello de paz en sus ojos. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Una tarde, mientras revisábamos cartas y documentos antiguos en nuestro pequeño apartamento, descubrí que Lucía había compartido información sobre nosotros con alguien de nuestro pasado. No había sido intencionalmente maliciosa, al menos eso parecía, pero el daño estaba hecho. Sentí como si todo el terreno que habíamos ganado con tanto esfuerzo se desmoronara en un instante. ¿Cómo pudo pasar esto?, pregunté con la voz quebrada. Creí que podíamos confiar. Marta me miró, y en sus ojos vi miedo y decepción. Aprendimos, de la manera más dura, que la confianza es un lujo que no podemos permitirnos, al menos no hasta estar completamente seguros de a quién nos acercamos. Cada pequeño gesto de apoyo podía esconder un riesgo, y cada sonrisa podía ser una máscara que ocultaba intenciones desconocidas. Durante semanas, nos concentramos en reconstruir nuestra rutina. Por la mañana buscábamos empleo. Por la tarde, revisábamos documentos familiares que habíamos traído de Madrid, intentando armar un mapa de secretos que nos ayudara a entender todo lo que había sucedido. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que parecía interminable. Me di cuenta de que la vida en Valencia era un delicado equilibrio entre la búsqueda de seguridad y la necesidad de avanzar. Cada día, al caminar por las calles llenas de naranjos y plazas soleadas, sentía un contraste extraño. La belleza de la ciudad frente a la tensión constante que llevábamos dentro. Era como vivir en un cuadro que parecía perfecto desde lejos, pero que de cerca estaba lleno de grietas invisibles. Marta comenzó a adaptarse mejor que yo. Su resiliencia me sorprendía. A pesar de todo, lograba encontrar pequeñas alegrías. Una tarde en el parque, una conversación con una vecina, una película que nos hacía reír juntas. Yo, en cambio, me encontraba atrapado entre la paranoia y la necesidad de protegerla a toda costa. Cada decisión era una carga, y cada error podía tener consecuencias graves. En esos días, conocí a Javier, un amigo que trabajaba en la cafetería donde yo ayudaba algunos días. Su presencia era discreta, pero reconfortante. No hablaba mucho del pasado, pero ofrecía compañía sin exigir nada a cambio.
Poco a poco, comencé a confiar en él, compartiendo fragmentos de nuestra historia que hasta entonces solo habíamos contado en susurros dentro de nuestro apartamento. Un día, mientras caminábamos por el barrio del Carmen, Javier me dijo: «No tienes que cargar con todo solo. A veces, compartir el peso lo hace más llevadero». Sus palabras resonaron en mí de una manera inesperada. Por primera vez en semanas, sentí que no estábamos completamente solos. Sin embargo, mi intuición me recordaba constantemente que debía ser cauteloso. La traición podía aparecer de la manera más inesperada, y la seguridad que sentíamos era frágil. A pesar de todo, también hubo momentos de alegría genuina. Recuerdo una tarde en la playa de Malvarrosa. Marta y yo caminábamos por la orilla, sintiendo la arena húmeda bajo nuestros pies y escuchando el sonido de las olas. Por un momento, el pasado parecía distante y la ciudad parecía un refugio real. Nos prometimos que, sin importar lo que sucediera, no dejaríamos que el miedo definiera nuestras vidas. Sin embargo, esa sensación de alivio siempre estuvo acompañada de un hilo de tensión. Cada vez que recibíamos una llamada desconocida o un mensaje sin remitente, el corazón me daba un vuelco. Sabíamos que nuestro agresor podía aparecer en cualquier momento, y que los secretos familiares que aún no habíamos descubierto podían cambiarlo todo de nuevo. Fue en esos días cuando comprendí algo fundamental. No podía depender de nadie más que de mí mismo y de Marta. Cada aliado era valioso, pero la verdadera protección venía de nuestra propia determinación. Aprendimos a leer señales, a interpretar gestos y a desconfiar de las coincidencias. La vida nos enseñaba, día tras día, que sobrevivir requería atención constante, valentía y, sobre todo, unión familiar. Y mientras la luz del atardecer caía sobre Valencia, dejando un reflejo naranja en los edificios antiguos, me prometí que jamás volveríamos a ser víctimas de las decisiones de otros. La ciudad nos ofrecía una segunda oportunidad y estábamos dispuestas a aprovecharla, aunque el camino fuera incierto y peligroso. Segunda llamada a suscribirse. Si todavía no lo has hecho, no olvides suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Me encantaría leer en los comentarios desde dónde me estás siguiendo y qué harías en mi lugar. La vida nos estaba enseñando que, incluso cuando creemos encontrar un refugio, la verdad del pasado siempre está al acecho, lista para alcanzarnos en el momento más inesperado. Después de varios meses en Valencia, con una rutina que nos permitía respirar aunque fuera un poco, algo inesperado llegó a nuestras vidas. Una carta antigua, sin remitente, encontrada entre documentos familiares que habíamos traído desde Madrid. La caligrafía era extraña, antigua, y en cada línea se percibía un aire de misterio que no podía ignorar. Marta y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, la luz tenue iluminando los pliegues del papel mientras mis manos temblaban ligeramente. Era como si la carta tuviera peso propio, un peso cargado de secretos y verdades que habían permanecido ocultas durante años. «No sé», dijo Marta con voz baja. «Esto podría cambiar todo lo que creíamos saber». La carta hablaba de conexiones familiares que yo jamás había imaginado. Mencionaba nombres de parientes lejanos, decisiones tomadas en secreto y una serie de eventos que parecían haber sido cuidadosamente manipulados para proteger a alguien. O para ocultar algo muy oscuro. Cada palabra me hacía sentir más atrapado en un pasado que creía haber dejado atrás. Durante días, traté de descifrar cada detalle. Investigué los nombres, las fechas, los lugares mencionados, y lentamente comenzó a surgir un mapa de la verdad que hasta entonces nadie había querido mostrarme. Descubrí que ciertas decisiones familiares, incluso algunas actitudes de nuestros padres, habían sido influenciadas por secretos que jamás se nos contaron. La traición y la manipulación habían estado presentes desde mucho antes de que Marta y yo tuviéramos conciencia de ello. Pero no todo podía resolverse con paciencia y análisis. Pronto comenzaron a suceder cosas extrañas, llamadas sin número, mensajes ambiguos, y la sensación constante de que alguien nos vigilaba. Cada vez que creía tener un plan para avanzar, aparecía un obstáculo invisible, una amenaza silenciosa que nos recordaba que estábamos siendo observados. En medio de este caos, apareció alguien del pasado familiar que parecía conocer la historia completa. Su aparición fue inesperada. Un hombre mayor, con mirada profunda y movimientos medidos, que parecía haber esperado el momento exacto para acercarse. «Sé lo que han estado buscando», dijo una tarde, mientras Marta y yo lo escuchábamos atentos en nuestro apartamento.
Pero no todos están listos para conocer la verdad. Su presencia nos desconcertó. Cada palabra que decía estaba cargada de insinuaciones, de secretos a medio contar. Me sentí atrapado entre el deseo de confiar y el miedo a que revelar demasiado pudiera traer consecuencias graves. Marta me miró, y en sus ojos vi el mismo temor que yo sentía. La verdad podía ser liberadora, pero también destructiva. Mientras avanzábamos en la lectura de la carta y en las conversaciones con este misterioso hombre, aparecieron nuevos documentos, fotografías antiguas, recibos, notas escritas a mano, cada una con pistas que nos acercaban a entender quiénes habían sido los verdaderos responsables de los eventos pasados. La historia de nuestra familia se estaba desplegando ante nosotros como un mapa lleno de caminos ocultos y trampas. Cada descubrimiento nos hacía dudar de las personas en quienes habíamos confiado. Cada secreto revelado mostraba un patrón de manipulación que nos dejaba claro que el agresor que había atacado a Marta no actuaba solo, sino que contaba con un entramado de complicidades que habíamos ignorado durante años. La tensión crecía día a día. Yo comenzaba a tener pesadillas en las que veía escenas de la carta cobrar vida, decisiones familiares que nunca habíamos comprendido del todo, personas que aparentaban protegernos mientras nos ponían en peligro, y la sensación constante de que el pasado estaba alcanzándonos. Marta, aunque más resiliente, también comenzaba a sentir la presión. Su risa se volvió más rara, sus silencios más prolongados, y la alegría que habíamos recuperado en Valencia parecía desvanecerse lentamente. Decidimos que debíamos actuar con cautela. No podíamos confrontar a la familia directamente, ni exponer nuestros hallazgos sin estar preparados. Cada paso que dábamos para desentrañar el misterio nos acercaba a la verdad, pero también aumentaba el riesgo de que alguien intentara detenernos. Una tarde, mientras revisábamos más documentos en la biblioteca del barrio del Carmen, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Alguien nos estaba siguiendo. No pude ver quién, pero las sombras de las estanterías parecían moverse de manera sospechosa. Marta tomó mi mano y susurró: «Tenemos que ser cuidadosos. No sabemos quién puede estar detrás de todo esto». Esa sensación de vigilancia constante se convirtió en un compañero silencioso. Cada correo, cada mensaje, cada pequeño detalle que parecíamos ignorar, debía ser revisado con lupa. La paranoia se mezclaba con la necesidad de avanzar. No podíamos quedarnos inmóviles. Al final de esa semana, comprendimos algo crucial. El misterio no solo estaba en la carta o en los documentos, sino en la manera en que nuestra familia había protegido a ciertas personas y ocultado la verdad. Cada acto de silencio tenía un motivo, y cada omisión un costo. La historia que creíamos conocer se estaba transformando en un laberinto de secretos, traiciones y decisiones tomadas para proteger intereses que no comprendíamos completamente. Marta y yo nos miramos en silencio, entendiendo que la vida que habíamos comenzado a reconstruir en Valencia estaba lejos de ser segura. Debíamos decidir, seguir adelante, enfrentarnos a la verdad sin importar el costo, o dejar que el misterio permaneciera oculto y continuar con nuestras vidas en un estado de ignorancia peligrosa. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para conocer la verdad de tu propia familia? Incluso si esa verdad pudiera cambiar tu vida para siempre. Tras meses de investigar documentos y cartas, Valencia nos había dado una sensación de relativa estabilidad. Sin embargo, por dentro, Marta y yo sentíamos que el pasado nos seguía de cerca, como una sombra silenciosa que nunca desaparecía del todo. Pensábamos que la distancia nos protegía, pero estábamos equivocados. La vida parecía estar preparando otra prueba, más dura que todo lo que habíamos enfrentado hasta ahora. Fue una tarde cualquiera, de esas que comienzan con sol y terminan con tormenta. Marta salió a encontrarse con unas amigas del barrio, mientras yo revisaba una serie de documentos antiguos en el salón. Habíamos encontrado referencias a un familiar que había influido de manera indirecta en los ataques del pasado, y necesitábamos más tiempo para comprender su papel en toda la historia. De repente, mi teléfono sonó. Era Marta. Su voz, normalmente clara y risueña, estaba temblorosa. «No sé cómo contártelo», dijo con un hilo de voz. «He tenido un accidente». Mi corazón se detuvo. «¿Un accidente? ¿Cómo? ¿Dónde?» Cada segundo parecía eterno mientras trataba de entender lo que estaba pasando. La voz de Marta se quebró mientras intentaba explicarme que había tropezado en la playa cercana mientras jugaba con unas amigas. No era un ataque directo del agresor, pero el efecto fue devastador.
Sufrió una caída fuerte y estaba siendo llevada al hospital. Corrí hacia allí, sintiendo cada paso como un peso imposible de soportar. Cada segundo que pasaba sin verla me hacía sentir que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. La impotencia me carcomía. Todo lo que habíamos hecho hasta entonces, mudarnos, investigar, intentar reconstruir nuestra vida, parecía no servir para nada frente a este golpe inesperado. En la sala de espera del hospital, todo era un caos controlado. Marta estaba siendo atendida por los médicos, pero yo me senté solo, intentando mantener la calma mientras sentía que el miedo y la culpa me aplastaban. Recordé todas las veces que había intentado protegerla y cómo cada vez había fallado en algo, aunque fueran pequeños detalles. Esta sensación de fracaso me golpeó con fuerza, haciéndome sentir vulnerable y al mismo tiempo más decidido que nunca a encontrar la verdad detrás de todo. Cuando finalmente pude verla, su rostro estaba pálido, con moretones leves y magulladuras que el accidente había dejado. Sus ojos me miraron, y aunque debilitados, aún conservaban esa chispa de fuerza que siempre la había definido. «Lo siento», susurré mientras le tomaba la mano. «Esto es mi culpa». Ella me sonrió con dificultad y sacudió la cabeza. «No, no es tu culpa, pero tenemos que seguir adelante, aunque todo sea difícil. No podemos dejar que esto nos venza». Esas palabras me dieron fuerza, pero también me recordaron la fragilidad de nuestra situación. La pérdida no era solo física, era emocional, porque nos golpeaba donde más nos dolía, nuestra seguridad y nuestra confianza en un mundo que parecía conspirar contra nosotras. Pasaron los días siguientes entre visitas al hospital, discusiones con médicos y recuerdos que surgían de repente, mezclando nuestra historia con la vida cotidiana de la ciudad. Cada visita era un recordatorio de nuestra vulnerabilidad y de la necesidad de seguir buscando respuestas. No podíamos permitirnos distracciones, pero tampoco podíamos ignorar lo que había pasado. Esa experiencia nos enseñó algo fundamental. La vida no perdona, y la seguridad que creemos tener es efímera. Cada paso que damos está lleno de riesgos invisibles, y cada momento de alegría puede ser interrumpido por eventos que jamás esperaríamos. Durante el tiempo que Marta estuvo recuperándose, nuestras investigaciones continuaron de manera más cuidadosa. Cada documento que revisábamos, cada pista que seguíamos, debía ser analizada desde todos los ángulos. No podíamos permitirnos errores. La seguridad de Marta dependía de ello, y yo sentía la responsabilidad de protegerla con cada fibra de mi ser. Pero también aprendimos a valorar los pequeños momentos. La tarde en que finalmente salió del hospital y caminamos por las calles de Valencia, viendo cómo el sol caía sobre los edificios antiguos y las plazas llenas de vida, nos recordó que, incluso en medio del dolor, todavía había belleza. Esa combinación de miedo y esperanza comenzó a formar la base de nuestra resiliencia. Fue entonces cuando comprendí algo crucial. No podíamos huir del pasado, pero sí podíamos aprender de él. Cada pérdida, cada miedo y cada desafío nos estaba preparando para enfrentar lo que venía. La verdad, aunque dolorosa, era una herramienta que nos permitiría reconstruirnos, pero para ello necesitábamos estar fuertes, unidos y alerta. Mientras regresábamos a casa aquella noche, Marta me tomó de la mano y dijo: «No importa lo que pase, no vamos a dejar que nos derribe. Juntas podemos enfrentar lo que venga». Sentí un nudo en la garganta, pero también una certeza. Nuestra conexión era nuestra fuerza, y mientras no la perdiéramos, podríamos sobrevivir a cualquier cosa. Sin embargo, la carta que habíamos recibido y los documentos que aún quedaban por analizar nos recordaban que no habíamos visto nada aún. Lo peor estaba por venir, y debíamos estar preparados para enfrentarlo. La vida nos enseñó que cada refugio es temporal y que la verdadera fuerza no está en escapar del pasado, sino en enfrentarlo. Lo que descubrimos después de este accidente cambiaría nuestra vida para siempre. Después de la recuperación de Marta, sentí que necesitábamos reforzar nuestra red de apoyo. Valencia nos había dado cierto respiro, pero el pasado seguía acechando entre las sombras, recordándonos que no todo estaba bajo control. La carta, los documentos y las pequeñas amenazas anónimas eran la prueba de que no podíamos relajarnos. Fue entonces cuando apareció Alejandro. Lo conocimos por casualidad en una pequeña librería del barrio del Carmen. Tenía una manera tranquila de observar el mundo, como si entendiera cosas que los demás no podían ver.
Nos ayudó a organizar nuestros documentos y a descifrar pistas que hasta entonces nos parecían incomprensibles. Su experiencia con situaciones similares nos resultó invaluable. A primera vista parecía alguien confiable, pero la precaución siempre estaba presente. Cada paso debía evaluarse, cada acción planearse. «No estamos solos», dijo un día mientras revisábamos un archivo antiguo. «Pero tampoco podemos confiar ciegamente. Cada decisión tiene un costo». Sus palabras resonaban conmigo. Alejandro nos enseñó a ver los patrones de nuestra familia, a entender cómo ciertos eventos que parecían aislados estaban conectados. Cada pista nos acercaba a la verdad, pero también nos hacía más vulnerables, porque ahora sabíamos quiénes podrían querer detenernos. Y ahí fue cuando Luis entró en escena. Lo reconocí inmediatamente. Un antiguo conocido, con sonrisas falsas y gestos medidos, que parecía siempre aparecer donde no debía. Su presencia me provocaba una mezcla de miedo y desconfianza. Pronto descubrimos que estaba vinculado directamente con el agresor de Marta, actuando como intermediario de los secretos que aún no habíamos descubierto. Cada encuentro con Luis era una prueba de paciencia y de estrategia. No hablaba mucho, pero su mirada y sus gestos transmitían amenazas implícitas. Comprendí que su papel no era solo intimidarnos. Estaba allí para asegurarse de que nunca descubriéramos la verdad completa sobre la familia y los eventos del pasado. Mientras Alejandro nos ayudaba a interpretar documentos y pistas, Marta y yo nos enfrentábamos a la tensión de saber que alguien estaba manipulando nuestras vidas desde las sombras. Cada paso que dábamos parecía acercarnos a un callejón sin salida. Si avanzábamos, descubríamos secretos peligrosos. Si nos deteníamos, perdíamos la oportunidad de conocer la verdad. Un día, mientras revisábamos antiguos diarios familiares, encontramos evidencia de que Luis y el agresor habían conspirado para ocultar ciertos eventos críticos. Era más que miedo. Era un entramado de mentiras y traiciones que abarcaba años, que había moldeado decisiones familiares y nos había colocado a nosotros en una posición de vulnerabilidad constante. El descubrimiento nos dejó atónitos. No solo enfrentábamos al agresor de Marta, sino a un sistema de manipulación que había influido en nuestra familia durante décadas. La magnitud del peligro era mayor de lo que habíamos imaginado. Cada conversación, cada decisión, debía manejarse con extremo cuidado, porque cualquier error podía ser aprovechado por nuestros enemigos. Sin embargo, Alejandro se convirtió en un pilar fundamental. Nos enseñó a anticipar movimientos, a interpretar señales y a construir estrategias que nos permitieran avanzar sin exponernos innecesariamente. Aprendí que, incluso en los momentos más oscuros, existen aliados que nos fortalecen, siempre que sepamos reconocerlos y valorarlos. Marta, por su parte, comenzó a mostrar una fortaleza que me sorprendió. Las cicatrices del accidente, aunque visibles y dolorosas, no habían debilitado su espíritu. Cada día demostraba que estaba dispuesta a luchar junto a mí, a enfrentar cualquier peligro para protegernos mutuamente y descubrir la verdad que nos había sido arrebatada. Pero no todo era progreso. Cada revelación traía consigo nuevos desafíos. Descubrimos que ciertos familiares cercanos habían sido cómplices, aunque indirectamente, del agresor. Cada uno tenía sus motivos: miedo, conveniencia o simples errores de juicio. Comprender esto no hizo más que profundizar nuestra indignación y nuestro dolor. La traición familiar, que ya nos había golpeado en el pasado, se manifestaba ahora con más claridad y con un impacto devastador. Una noche, mientras revisábamos documentos en la pequeña terraza de nuestro apartamento, escuché un ruido extraño. No era fuerte, pero suficiente para encender la alarma en mi mente. Miré alrededor y, aunque no vi a nadie, sentí la presencia de Luis cerca, observándonos, esperando el momento exacto para intervenir. Esa sensación de vigilancia constante se convirtió en un recordatorio doloroso. La batalla que enfrentábamos no era solo contra nuestro pasado, sino contra quienes aún controlaban nuestro presente. A pesar de la tensión, Alejandro nos motivaba a seguir adelante. Nos enseñó que la verdad tenía un precio, pero que cada sacrificio nos acercaba más a la justicia y a la posibilidad de reconstruir nuestras vidas. Cada documento descifrado, cada secreto revelado, nos daba poder y claridad, aunque también aumentaba el riesgo de enfrentarnos a nuestros enemigos. Marta y yo comenzamos a comprender algo importante. No podíamos avanzar solos. La presencia de un aliado como Alejandro no solo nos ofrecía conocimientos y protección,
sino también un soporte emocional. La historia familiar nos había enseñado que la soledad es peligrosa. Cada conexión verdadera era un refugio que fortalecía nuestra capacidad de resistencia. Sin embargo, también aprendimos que los enemigos pueden estar donde menos lo esperamos. Luis era un recordatorio constante de que la traición puede esconderse detrás de rostros familiares y de sonrisas amigables. Cada movimiento debía ser calculado, cada decisión cuidadosamente evaluada. La vida que pensábamos haber reconstruido en Valencia estaba lejos de ser segura. Mientras nos preparábamos para avanzar con nuestra investigación, comprendí algo fundamental. El equilibrio entre aliados y enemigos era frágil, y cada paso que dábamos determinaba nuestro futuro inmediato. La verdad estaba allí, esperando ser descubierta, pero cada revelación nos acercaba a peligros invisibles que debíamos enfrentar con valentía, estrategia y unidad familiar. Descubrir la verdad sobre quienes nos rodean tiene un costo. Cada aliado fortalece, cada enemigo amenaza, y cada secreto revelado nos acerca a un enfrentamiento inevitable que cambiará nuestras vidas para siempre. Tras meses de investigaciones, descubrimientos y confrontaciones veladas, sentí que nuestra vida había entrado en una especie de calma tensa. Valencia ya no era solo un refugio, se había convertido en un tablero de estrategias, donde cada movimiento debía calcularse con precisión. Marta y yo estábamos decididos a descubrir toda la verdad, pero comprendimos que el precio sería más alto de lo que habíamos imaginado. Una tarde, Alejandro llegó con un sobre antiguo. Lo sostuvo con cuidado, casi reverencia, mientras nos sentábamos en la terraza que ya se había vuelto nuestro lugar de planificación. «Esto podría ser la pieza que falta», dijo con voz grave. «Pero no puedo garantizar que sea seguro». Dentro había fotografías, cartas y un cuaderno con anotaciones de un familiar fallecido. Cada página revelaba secretos que jamás habíamos sospechado, conexiones con personas que habían manipulado eventos familiares, decisiones ocultas que habían afectado nuestra seguridad, e incluso indicios de complicidad indirecta de alguien cercano a nosotros. La magnitud de lo que contenía era aterradora. Mientras examinábamos el material, Marta y yo nos dimos cuenta de algo crucial. La verdad estaba entrelazada con el peligro. Cada revelación nos acercaba a la justicia, pero también exponía nuestra vulnerabilidad. Las pistas nos conducían a lugares, nombres y fechas que, si fueran conocidos por los enemigos, podrían ponernos en riesgo inmediato. Fue en ese momento cuando Alejandro me advirtió: «No todos los que parecen aliados son confiables. Debemos prepararnos para lo peor». Sus palabras no eran una amenaza, eran un recordatorio de que cada acción que tomáramos debía estar calculada. La vida nos había enseñado que la traición puede surgir incluso de aquellos que más confiamos. Marta y yo nos miramos, comprendiendo que estábamos entrando en un terreno donde cada paso podía cambiarlo todo. Esa misma noche, mientras revisábamos un conjunto de cartas antiguas, escuchamos un golpe en la puerta. Antes de reaccionar, Alejandro abrió cuidadosamente y encontró a un vecino con expresión preocupada. Traía noticias sobre Marta. Una antigua amiga de la familia había enfermado gravemente y necesitaba nuestra ayuda para proteger información importante que podía afectarnos directamente. El sacrificio comenzó a hacerse evidente. Cada descubrimiento traía consigo un costo personal. Nuestra amiga, a pesar de su enfermedad, insistió en ayudarnos, poniendo en riesgo su propia vida para garantizar que los secretos llegaran a manos seguras. Su valentía me impactó profundamente y al mismo tiempo me llenó de culpa. Cada aliado debía enfrentar peligros que yo no podía controlar. Mientras los días pasaban, Marta y yo sentimos el peso de la responsabilidad sobre nuestros hombros. Cada decisión tenía implicaciones que afectaban no solo nuestra seguridad, sino la de quienes nos apoyaban. Cada acción correcta podía salvarnos, pero cada error podía costarnos mucho. Aprendimos que la verdad, aunque liberadora, también es peligrosa y exigente. Un día, mientras revisaba un antiguo diario, descubrí un detalle que cambió nuestra percepción de los eventos pasados. Alguien en nuestra familia había sabido de los ataques desde el principio, y por miedo o conveniencia, decidió no intervenir. Comprender esto me llenó de indignación y dolor. La traición familiar se manifestaba ahora con toda su crudeza, y la idea de protección que habíamos tenido se desvanecía frente a la evidencia. Marta, al enterarse de esto, me miró con ojos llenos de lágrimas y determinación. Si queremos sobrevivir y encontrar la verdad,
Debemos ser más fuertes que nunca, dijo. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Esa frase se convirtió en nuestro mantra. Cada documento que revisábamos, cada pista que descifrábamos, estaba impregnada de la certeza de que el sacrificio era inevitable. La vida nos estaba enseñando que la fuerza no solo reside en la supervivencia, sino también en la capacidad de enfrentar el dolor y la traición con valentía. Un día, mientras Alejandro nos guiaba a través de archivos secretos, recibimos un mensaje que nos alertó sobre la presencia cercana de Luis. Su intervención directa estaba cada vez más cerca, y comprender la magnitud de su influencia se volvió una prioridad. Nos dimos cuenta de que su intención no era solo intimidarnos, buscaba eliminar cualquier obstáculo que nos acercara a la verdad. La tensión aumentó, y Marta y yo comenzamos a reorganizar nuestra estrategia. Cada noche repasábamos los documentos, discutiendo posibles escenarios y evaluando riesgos. Alejandro nos aconsejaba mantener la calma, pero sabía que cada decisión estaba cargada de un peligro real y tangible. La vida que habíamos intentado reconstruir estaba siendo constantemente desafiada, y la sensación de fragilidad se convirtió en un recordatorio constante de la realidad que enfrentábamos. En medio de esta presión, ocurrió algo que nunca olvidaré. Alejandro, para protegernos, tomó una decisión que puso su propia vida en riesgo. Nos alertó sobre un posible ataque y nos indicó una ruta de escape, exponiéndose él mismo al peligro. La valentía de su sacrificio nos conmovió profundamente y nos hizo comprender que la verdadera fuerza se encuentra en aquellos que arriesgan todo por quienes aman y protegen. Ese momento marcó un antes y un después. Marta y yo nos sentimos más unidos que nunca, pero también más conscientes de que la lucha por la verdad implicaba pérdidas inevitables. Aprendimos que cada victoria tiene un precio, y que los sacrificios, aunque dolorosos, nos fortalecen y nos preparan para lo que aún está por venir. La vida nos enseñó que los secretos pueden ser poderosos, pero también peligrosos. Cada revelación nos acercaba a la justicia, pero también aumentaba la tensión y la posibilidad de confrontaciones dolorosas. La verdad estaba allí, esperando ser descubierta, pero cada paso que dábamos nos recordaba que el peligro era real y constante. A veces, para avanzar hacia la verdad, debemos enfrentar sacrificios que nos cambian para siempre. Lo que descubrimos después nos acercaría a nuestro límite y nos prepararía para enfrentar la prueba más dura de todas. Tras meses de investigación, descubrimientos y sacrificios, sentí que habíamos llegado al punto más crítico de nuestra historia. Valencia, que había sido nuestro refugio, se había transformado en un escenario de tensiones constantes y miedo palpable. Cada día estaba cargado de decisiones que podían acercarnos a la verdad o destruirnos por completo. La sensación de vulnerabilidad se volvió casi insoportable. Lo que más me golpeó no fue la amenaza externa, sino la traición interna. Algunos familiares, que hasta entonces creía que podían ayudarnos, comenzaron a mostrar sus verdaderas intenciones. Mensajes ambiguos, actitudes evasivas y pequeñas manipulaciones nos hicieron dudar de todo y de todos. Comprendí que la verdadera batalla no solo estaba contra Luis o el agresor de Marta, sino contra un entramado familiar que nos había traicionado desde dentro. Una noche, mientras revisábamos documentos antiguos en nuestro apartamento, Marta me miró con ojos llenos de angustia. «Siento que estamos perdiendo», dijo con la voz quebrada, «que todo este esfuerzo no sirve de nada». Sentí un nudo en la garganta. Ella tenía razón. Habíamos perdido estabilidad, seguridad y parte de nuestra confianza en las personas. Lo que habíamos construido parecía desmoronarse frente a nuestros ojos. Cada victoria obtenida con esfuerzo se veía eclipsada por nuevas amenazas y secretos revelados. Fue entonces cuando comprendí el dilema moral que nos esperaba. ¿Venganza o perdón? Por años había sentido ira hacia quienes nos habían traicionado, hacia aquellos que habían protegido a nuestro agresor y escondido la verdad. La rabia ardía en mi interior, pero también la conciencia de que ceder a la venganza podría destruirnos por completo. Marta y yo nos enfrentamos a noches interminables de debate interno. Cada decisión que tomábamos estaba cargada de consecuencias emocionales y morales. Aprendí que no basta con desear justicia, se necesita claridad, control y la fuerza de tomar decisiones difíciles sin dejar que el odio nos consuma. En medio de esa confusión, ocurrió un hecho inesperado. Alejandro fue atacado indirectamente, no de manera física, sino mediante una manipulación que puso en riesgo su reputación y su seguridad.
Ver cómo alguien que había sido nuestro aliado se veía perjudicado por protegernos nos llenó de impotencia y desesperación. Comprendí que cada sacrificio que hacíamos tenía un impacto en quienes nos apoyaban, y que la carga que llevábamos no era solo nuestra, sino de todos los que se habían acercado con buena intención. Ese momento marcó nuestro punto más bajo. Marta y yo estábamos exhaustos emocionalmente, conscientes de que cualquier error podría tener consecuencias irreversibles. La presión, el miedo y la culpa se mezclaban, creando un ambiente casi insoportable. Por primera vez desde que comenzamos esta lucha, sentí que realmente lo habíamos perdido todo: seguridad, tranquilidad y confianza en el mundo que nos rodeaba. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, algo comenzó a cambiar. Comprendí que el punto más bajo también puede ser un punto de inflexión. La desesperación puede convertirse en fuerza y el dolor en determinación. Sentí un renacer interno, una claridad que me permitió comprender que, aunque habíamos perdido mucho, todavía teníamos a Marta y la verdad que buscábamos. Decidimos que no podíamos dejarnos consumir por la ira ni por la desesperanza. Cada pérdida y cada traición nos habían enseñado algo fundamental. La verdadera fuerza reside en mantener la integridad y la claridad, incluso cuando todo parece perdido. Comprendí que la venganza podía darnos satisfacción momentánea, pero solo la justicia y la verdad nos permitirían reconstruir nuestras vidas de manera definitiva. Con este nuevo entendimiento, comenzamos a planear nuestro próximo movimiento. Cada pista, cada documento y cada aliado serían fundamentales para enfrentar la etapa final. La tensión seguía presente, pero ya no nos paralizaba. La determinación nos daba fuerza para avanzar, aún sabiendo que el camino sería doloroso y lleno de desafíos. Marta y yo también fortalecimos nuestra unión. Las pruebas y traiciones nos habían acercado de una manera profunda, y comprendimos que nuestra conexión era la base sobre la que podríamos reconstruir todo. Sin nuestra confianza mutua, nada tendría sentido. Aprendimos a apoyarnos sin condiciones, a protegernos incluso en los momentos más oscuros y a enfrentar la adversidad como un equipo indestructible. Finalmente, comprendí que nuestro mayor enemigo no era solo Luis o los secretos familiares, sino también la desesperanza y el miedo que podían apoderarse de nosotros. La clave no era evitar el dolor, sino enfrentarlo con valentía y usarlo para fortalecernos. Cada sacrificio, cada pérdida, nos preparaba para el enfrentamiento final que definiría nuestro destino. Habíamos tocado fondo, pero el abismo también nos mostró la dirección a seguir. Lo que vendría después nos obligaría a enfrentar a quienes nos habían traicionado y a decidir si la justicia o el perdón serían nuestro verdadero camino hacia la libertad. Después de todo lo que habíamos pasado, sentí que la verdad estaba finalmente a nuestro alcance, aunque no sin un precio. Valencia nos había ofrecido refugio, tiempo y cierta calma, pero también nos había mostrado que el pasado familiar era un laberinto de secretos, traiciones y decisiones ocultas que habían moldeado nuestra vida sin que nos diéramos cuenta. Cada documento, carta y fotografía nos había acercado a lo que parecía imposible: descubrir la conexión real entre nuestra familia y el agresor que había hecho tanto daño. Una tarde, mientras revisábamos un conjunto de cartas y diarios antiguos en el apartamento, Marta encontró un documento que cambió todo. Era una carta escrita por un familiar cercano, alguien en quien habíamos confiado inconscientemente durante años. Las palabras estaban cargadas de sinceridad y arrepentimiento. Revelaban que el agresor había tenido cómplices dentro de la familia y que ciertas decisiones pasadas habían protegido su comportamiento por miedo, conveniencia o simples errores de juicio. Esto explica tantas cosas, dijo Marta, con los ojos llenos de lágrimas. Todo el tiempo estuvo mucho más cerca de lo que imaginábamos. Al leer la carta, un nudo se formó en mi garganta. Cada línea revelaba secretos que habían permanecido ocultos durante décadas. Comprendí que nuestras vidas habían sido manipuladas no solo por el agresor, sino también por aquellos que deberían habernos protegido. La traición familiar se mostraba en toda su crudeza, y el dolor que sentí fue casi físico. Mientras procesábamos la información, Alejandro nos ayudó a ordenar todo y a conectar los puntos. Descubrimos que los eventos pasados, desde ataques hasta manipulaciones emocionales, estaban todos vinculados por un hilo invisible de intereses, miedos y secretos familiares. Cada acto de protección aparente había sido calculado, cada omisión intencionada. Comprender esto nos llenó de indignación, pero también nos dio claridad.
Ahora sabíamos exactamente contra quién estábamos luchando y qué deberíamos enfrentar. El documento también revelaba el motivo del agresor. No era solo un impulso violento, sino un plan deliberado de control y manipulación. Había mantenido un entramado de aliados y cómplices para asegurarse de que sus acciones pasaran desapercibidas, y nuestra familia había sido, de manera consciente o inconsciente, parte de ese plan. La magnitud del engaño era abrumadora. Al comprender todo esto, Marta y yo sentimos una mezcla de emociones: dolor, ira, pero también un sentido de justicia y determinación. La verdad, aunque dolorosa, nos daba poder. Ahora podíamos planear nuestra estrategia final con información concreta, sin depender de conjeturas ni suposiciones. Sin embargo, la revelación también trajo consigo un desafío emocional enorme. Saber que familiares cercanos habían protegido al agresor nos obligó a reconsiderar nuestra relación con ellos. La confianza se había roto irremediablemente, y cada contacto debía evaluarse con cautela. La vida nos había enseñado que no basta con conocer la verdad. También debemos decidir cómo actuar ante ella y cómo protegernos de quienes nos traicionaron. En los días siguientes, nos preparamos para el enfrentamiento final. Cada documento fue revisado minuciosamente, cada pista verificada y cada plan ajustado para garantizar nuestra seguridad. Alejandro se convirtió en nuestro estratega principal, guiándonos con su experiencia y asegurándose de que estuviéramos listos para cualquier eventualidad. Marta y yo entendimos que, para enfrentar al agresor y a quienes lo protegieron, necesitábamos no solo coraje, sino también inteligencia y disciplina. Durante una tarde lluviosa, mientras revisábamos los últimos archivos, comprendí algo crucial. La verdad no solo nos liberaba, sino que también nos daba poder para decidir nuestro futuro. Podíamos optar por la venganza, pero también por la justicia y la redención. Esa elección sería la que definiría nuestro camino. Y sabíamos que la decisión no sería fácil. Cada acción tendría consecuencias, y cada paso debía ser medido con cuidado. Además, descubrimos que el agresor tenía planes aún más oscuros de lo que habíamos imaginado. Había preparado trampas, manipulaciones y amenazas que podrían ponernos en peligro si no estábamos completamente preparados. La tensión aumentó, pero al mismo tiempo sentimos una claridad que nos permitió organizar todo de manera más efectiva. Sabíamos que la confrontación final estaba cerca y que cada detalle podía marcar la diferencia entre el éxito y la derrota. Marta, al verme preocupado, tomó mi mano y dijo: «Hemos llegado hasta aquí juntos. No podemos retroceder ahora. La verdad es nuestra fuerza». Sus palabras me dieron un impulso de confianza. Comprendí que, aunque el pasado nos había herido profundamente, ahora teníamos la oportunidad de cerrar el ciclo, de enfrentarnos a quienes nos habían hecho daño y de construir una vida más libre y consciente. El plan final comenzó a tomar forma: confrontar al agresor y a sus cómplices de manera estratégica, exponiendo sus secretos y asegurando que no pudieran causar más daño. Cada acción debía ser calculada, cada paso anticipado. La verdad nos había dado las herramientas, pero la valentía para usarlas debía provenir de nosotros mismos. La verdad del pasado estaba revelada, y cada pieza encajaba en el rompecabezas que había marcado nuestras vidas. Pero lo que vendría después no solo pondría a prueba nuestra inteligencia, sino también nuestra fuerza emocional. La confrontación final estaba cerca, y cada decisión definiría nuestro destino para siempre. Habíamos llegado al momento que había marcado todos nuestros días de miedo, angustia y búsqueda de verdad. Valencia, que hasta entonces había sido refugio y observatorio, se convirtió en el escenario del enfrentamiento final. Marta y yo sabíamos que lo que sucediera ese día definiría nuestras vidas para siempre. Cada palabra, cada gesto, cada decisión tendría consecuencias irreversibles. Todo comenzó en la antigua casa familiar, un edificio de 3 plantas en el centro de la ciudad, que durante años había sido testigo silencioso de secretos y traiciones. Alejandro nos acompañó, asegurándose de que cada paso estuviera planificado. Su presencia nos daba una seguridad que habíamos aprendido a valorar después de meses de incertidumbre y miedo. Al entrar, el aire estaba cargado de tensión. Cada habitación parecía susurrar historias que habían permanecido ocultas durante décadas. Fotografías antiguas, muebles polvorientos y cartas olvidadas nos recordaban que estábamos pisando terreno donde el pasado aún tenía poder. Sentí un nudo en el estómago. La adrenalina se mezclaba con miedo, pero también con una determinación que nunca antes había sentido.
Luis estaba allí, por supuesto. Su sonrisa, esa que siempre había sido un disfraz, no podía ocultar la tensión que yo percibía en él. Sabía que nuestra llegada significaba el fin de su control. Cada movimiento que había hecho para manipularnos y mantenernos bajo amenaza estaba a punto de ser expuesto. «Pensaste que podrías engañarnos para siempre», le dije, mientras Marta apretaba mi mano con fuerza. «Pero la verdad siempre sale a la luz». Luis hizo un gesto sutil, como si deseara negar lo inevitable, pero sus ojos traicionaban miedo. La confrontación había comenzado. Cada palabra que pronunció era medida, tratando de mantener una apariencia de control que se desmoronaba ante la evidencia que traíamos. Documentos, cartas, fotos y testimonios, los cómplices familiares, aquellos que habían protegido al agresor por años, estaban presentes también. Algunos intentaron justificarse, otros permanecieron en silencio, y algunos incluso intentaron negarlo todo. Cada reacción nos daba más claridad sobre sus verdaderas intenciones y sobre cuánto habían contribuido a nuestra desgracia. Sentí una mezcla de indignación y tristeza. La traición no solo venía de un enemigo externo, sino de quienes deberían habernos amado y protegido. Durante horas, expusimos cada secreto, cada acción deliberada y cada omisión que había permitido que el agresor actuara impunemente. Alejandro tomó un papel clave, guiando la narrativa con precisión, asegurándose de que nadie pudiera distorsionar los hechos. Cada documento presentado, cada carta leída en voz alta, era un golpe directo a la fachada de control que Luis y sus aliados habían mantenido durante años. Marta, por su parte, habló con una fuerza que me sorprendió. Sus palabras no solo eran de denuncia, sino de reclamación de dignidad y justicia. Cada frase estaba cargada de emoción, de dolor contenido durante años, pero también de una claridad que solo surge cuando la verdad es innegable. Vi en sus ojos la resolución de alguien que ha sufrido, que ha perdido, pero que ahora reclama su derecho a la justicia y a la paz. En medio de la confrontación, surgieron secretos finales que nadie esperaba. Algunas cartas revelaban conexiones con personas fuera de la familia que habían influido en los eventos pasados y que habían mantenido información crucial oculta. Cada revelación añadía tensión y sorpresa, obligando a todos los presentes a reconsiderar sus propias acciones y lealtades. La situación alcanzó un punto crítico cuando Luis, atrapado y sin opciones, intentó manipular emocionalmente a Marta, intentando provocarla y desestabilizarla. Pero Marta, con una calma que me llenó de orgullo, respondió con claridad y firmeza. No había lugar para el miedo ni para la duda. Estábamos allí para exponer la verdad y nada podía detenernos. El enfrentamiento también requirió sacrificios. Algunos familiares, al verse descubiertos, decidieron abandonar la casa para evitar enfrentar las consecuencias de sus acciones. Alejandro, nuevamente, tomó riesgos para protegernos y garantizar que la verdad fuera expuesta de manera segura. Su compromiso y valentía se convirtieron en un ejemplo de lo que significa luchar por la justicia con integridad. Finalmente, después de horas de tensión, exposición de pruebas y confrontaciones directas, Luis quedó aislado. Su fachada se había derrumbado y su poder sobre nosotros se había extinguido. Marta y yo sentimos un alivio profundo, pero también una mezcla de emociones complejas. La ira por los años perdidos, la tristeza por la traición de la familia, pero sobre todo, la satisfacción de haber enfrentado todo con valentía y claridad. En ese momento, comprendí que la justicia no siempre es inmediata, ni perfecta, pero que la verdad tiene un poder liberador. Podíamos cerrar un capítulo que había marcado nuestras vidas, reclamar nuestra dignidad y reconstruir nuestra historia sin las cadenas del pasado. Habíamos enfrentado a quienes nos habían hecho daño, expuesto la verdad y sobrevivido al enfrentamiento final. Pero la vida todavía nos reservaba un último giro inesperado que cambiaría nuestra percepción de todo lo vivido y nos ofrecería una nueva oportunidad de redención. Después del enfrentamiento decisivo, sentí una mezcla de agotamiento y alivio que nunca antes había experimentado. Valencia, que había sido escenario de nuestras pruebas, traiciones y descubrimientos, se convirtió en el espacio donde finalmente comenzamos a respirar. La tensión acumulada durante meses comenzó a ceder, aunque sabíamos que la reconstrucción emocional sería lenta y profunda. Marta y yo nos sentamos en la terraza del apartamento, observando el atardecer que teñía la ciudad de tonos cálidos. La calma que nos rodeaba era casi surrealista después de todo lo que habíamos vivido. Respiré hondo y me di cuenta de que, por primera vez en años,
Sentía que teníamos la posibilidad de empezar de nuevo, sin las cadenas del miedo ni la manipulación. Lo logramos, dijo Marta con voz suave, pero cargada de emoción. Sobrevivimos. La miré y sentí una gratitud inmensa, no solo por su fortaleza, sino también por la manera en que habíamos logrado enfrentar juntos todas las adversidades. Habíamos atravesado traiciones familiares, engaños, manipulación y amenazas constantes. Y sin embargo, estábamos allí, intactos en nuestra esencia, más fuertes y conscientes de nuestra resiliencia. El proceso de reconstrucción no fue inmediato. Cada conversación con familiares distanciados, cada decisión de perdonar o alejarse, era un recordatorio de que la verdad tiene un peso emocional que no desaparece de la noche a la mañana. Aprendimos que la redención no consiste en olvidar, sino en integrar lo vivido, comprenderlo y seguir adelante con claridad y dignidad. Alejandro, nuestro aliado incondicional, nos ayudó a cerrar los capítulos legales y emocionales que quedaban pendientes. Su dedicación y compromiso fueron un recordatorio de que existen personas que eligen proteger y apoyar sin esperar nada a cambio. Su presencia nos enseñó que la fuerza no reside solo en la resistencia individual, sino también en la capacidad de recibir ayuda y confiar en quienes nos rodean. Poco a poco, Valencia dejó de ser un lugar de tensión para convertirse en un hogar verdadero. Cada calle, cada rincón, nos recordaba los momentos difíciles, pero también la fortaleza que descubrimos en nosotros mismos. La ciudad, con su luz cálida y su vida cotidiana, se volvió símbolo de nuestra recuperación y de la posibilidad de reconstruirnos. Una tarde, mientras revisábamos fotos antiguas que habíamos recuperado durante la investigación, Marta descubrió algo inesperado. Un sobre que había pasado desapercibido entre los documentos del enfrentamiento final. Dentro había una carta firmada por un familiar que hasta entonces había permanecido en silencio. Alguien que había observado todo desde la distancia. Las palabras contenían disculpas sinceras, reconocimiento de errores y una revelación que nadie esperaba. La existencia de un testamento secreto que nos otorgaba derechos sobre una propiedad familiar que nadie había mencionado antes. El hallazgo nos dejó atónitos. No solo cerraba un ciclo emocional, sino que también abría una nueva oportunidad para comenzar de manera más estable. La vida nos estaba ofreciendo finalmente un respiro tangible y una posibilidad de seguridad material que acompañara nuestra redención emocional. Marta y yo nos miramos, y una sensación de esperanza nos invadió. Todo el sufrimiento, las pérdidas y los sacrificios habían valido la pena, no porque nos hubiera hecho más felices en el pasado, sino porque nos preparó para recibir esta nueva oportunidad con sabiduría y gratitud. Esa noche, mientras la ciudad dormía y las luces iluminaban suavemente las calles, comprendí algo profundo. La verdadera redención no consiste solo en vencer a los enemigos ni exponer la verdad, sino en aprender a vivir con integridad, aceptar el pasado y construir un futuro con conciencia. Marta y yo habíamos logrado algo más grande que la justicia. Habíamos reconstruido nuestra humanidad. Sin embargo, incluso en este cierre, la vida nos sorprendió. Al día siguiente, recibimos una llamada inesperada. Un abogado nos notificó que existía otra carta, enviada por alguien que había presenciado los eventos desde el principio, pero que había decidido permanecer en las sombras. En ella, se nos revelaba un secreto que cambiaría nuevamente nuestra perspectiva. Alguien muy cercano a nuestra familia había actuado en secreto para protegernos, asegurándose de que, incluso en los momentos más oscuros, nunca estuviéramos completamente solos. El acontecimiento final nos llenó de una mezcla de asombro y gratitud. Después de todo el dolor, las traiciones y las pruebas, descubrimos que no solo habíamos sobrevivido, sino que también habíamos sido protegidos por una fuerza silenciosa, invisible pero poderosa, que nos permitió llegar hasta aquí. La revelación cerraba el ciclo emocional de manera inesperada, demostrando que incluso en medio de la oscuridad, siempre hay destellos de luz que guían nuestro camino. Marta y yo abrazamos esa verdad. Comprendimos que, aunque el pasado nos había marcado, no nos definiría. Teníamos la capacidad de decidir nuestro futuro, de vivir con integridad, de protegernos y, sobre todo, de amar sin miedo. Valencia se convirtió en nuestro símbolo de resurgimiento, un lugar donde la justicia, la verdad y la redención se encontraron en un equilibrio que nos permitió respirar y seguir adelante. Al mirar hacia atrás, comprendí que cada sacrificio, cada pérdida y cada desafío habían sido necesarios. Nos habían enseñado a valorar la verdad, a discernir entre aliados y enemigos,
y a encontrar fuerza incluso en los momentos más oscuros. Lo que había comenzado como un conflicto familiar desgarrador se transformó en una historia de resiliencia, justicia y, finalmente, esperanza. La verdad nos liberó, la justicia nos fortaleció y la redención nos ofreció un nuevo comienzo. Pero la vida, en su misterio constante, nos recordaba que incluso los caminos más oscuros pueden tener finales inesperados, llenos de luz, amor y posibilidad. Valencia no solo fue testigo de nuestra lucha, sino también el escenario de nuestro renacer.